Hola gurises, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el cual voy a tratar de dar respuesta a la pregunta que seguramente se hacen mientras viven en un país con un gobierno que se opone a los movimientos liberales que promueve la democracia. Y se preguntan, ¿qué es el fascismo? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cómo fue el surgimiento del fascismo en Italia, Alemania y España? ¿Cuáles son las principales características del fascismo? ¿Cómo fue el fascismo italiano y el nacionalismo alemán? Así que comencemos por el principio. El fascismo fue un movimiento político que surgió en Europa en la década de 1920 y gobernó diferentes países hasta 1945. Se oponía a los movimientos liberales que promovían la democracia y a los movimientos obreros que surgieron bajo los modelos del marxismo y del anarquismo. Como movimiento político nació en Italia ligado a la figura de Benito Mussolini y tomó por primera vez el poder en Roma en 1922. El rápido triunfo de Mussolini provocó que el uso del término fascismo se extendiera para referirse a los movimientos totalitarios de extrema derecha que nacieron en el periodo de entreguerras en Europa. El ejemplo más relevante fue la versión alemana encabezada por Adolf Hitler, el nacionalsocialismo o nazismo. En España, el falangismo y en cierta medida la dictadura de Francisco Franco tuvieron rasgos típicos del fascismo. Por extensión y a veces de forma poco apropiada, la palabra fascismo se utiliza para referirse a todo tipo de movimiento autoritario de extrema derecha que han ido surgiendo en el mundo en épocas posteriores. Pero antes de avanzar, comencemos hablando de cuáles son los orígenes del fascismo. El fascismo nació en sociedades afectadas por la Primera Guerra Mundial, debido a diversos factores, entre los que podemos encontrar la existencia de millones de excombatientes con una ideología autoritaria, antidemocrática e hipernacionalista, una fuerte crisis económica, el descontento nacionalista en algunos países europeos como Italia o Alemania, y el miedo de las clases medias y altas al triunfo de una revolución comunista, tal como había pasado en Rusia en 1917. Ahora centrémonos en el surgimiento del fascismo en Italia, el cual tuvo sus orígenes con un poeta italiano llamado Gabriele D'Annunzio, que fue soldado durante la Primera Guerra Mundial y defendía ideas nacionalistas. Al finalizar la Primera Guerra, los países aliados que resultaron ganadores, es decir, Estados Unidos, Inglaterra, Francia e Italia, se repartieron los territorios conquistados. Los italianos consideraron que habían sido perjudicados en el reparto, ya que no habían recibido los territorios que reclamaban. En este contexto, D'Annunzio tomó por la fuerza la ciudad de Fiume, actual territorio de Croacia, con un ejército de 2.000 soldados. En 1920, D'Annunzio, junto con el sindicalista Alceste de Ambris, escribió una constitución llamada la Carta de Carnaro e instauró en Fiume un régimen particular en el que se atribuyó poderes especiales, ignorando la democracia. Creó un grupo de militares de camisa negra que se encargaban de reprimir y torturar a cualquier persona que criticara o se opusiera al régimen. En paralelo, otro militar italiano llamado Benito Mussolini estaba adquiriendo cada vez más poder. Mussolini aprovechó la situación de descontento social por la crisis económica y los pocos beneficios que Italia había obtenido tras la guerra. Se oponía a los movimientos socialistas y comunistas italianos y atacó a sus militantes con un ejército paramilitar también llamado Camisas Negras. Tras acceder al poder, Mussolini se inspiró en muchas de las ideas y medidas tomadas por D'Annunzio en Fiume. Ahora pasemos a hablar del surgimiento del fascismo, pero en Alemania. En 1933, el militar austrohúngaro Adolf Hitler tomó el poder en Alemania adoptando la visión fascista con un fuerte agregado de racismo contra todos aquellos que no pertenecían a la raza aria, considerada superior. El régimen fascista de Hitler persiguió a los judíos, gitanos, homosexuales y enfermos mentales, además de los militantes en la oposición política. Creó el nazismo o Partido Nacional Socialista bajo el siguiente lema, que en alemán significa un pueblo, un imperio, un líder. Ahora pasemos a destacar cómo fue el surgimiento del fascismo en España. En 1936, el militar Francisco Franco lideró un golpe de Estado en España. Como en la ciudad capital el golpe no tuvo éxito, se desencadenó la Guerra Civil Española, que enfrentó a republicanos y sublevados o revolucionarios. En 1939 los sublevados
resultaron victoriosos tras contar con una fuerte unidad militar e instalaron una dictadura, que duró hasta 1975. Su gobierno tuvo varios rasgos que compartió con los regímenes de Mussolini y de Hitler. Ahora pasemos a hablar de algunas características que tiene el fascismo. En primer lugar, tenemos que entender al totalitarismo. El partido oficial era el único permitido y las personas debían subordinarse al Estado. El uso de la fuerza y la figura del gran líder fueron fundamentales para ejercer el control de la sociedad. El antiliberalismo, ya que el liberalismo era considerado una ideología débil que atentaba contra los ideales de disciplina y obediencia. El antimarxismo, ya que el fascismo creía que la sociedad debía ser una nación homogénea y creía que las ideas marxistas de la lucha de clases atentaban contra su unidad. Las organizaciones socialistas, comunistas y anarquistas fueron perseguidas. Luego tenemos el autoritarismo y militarismo, ya que la sociedad era pensada como una organización militar en la que la disciplina y el orden eran fundamentales. La policía y las fuerzas militares se encargaban de mantener la obediencia de la sociedad a través de la violencia. Luego tenemos un nacionalismo exacerbado, ya que el concepto de nación era fundamental en los regímenes fascistas. La expansión territorial para engrandecer el Estado Nacional era uno de los objetivos principales. Además, tiene que tener un liderazgo carismático, ya que la figura del jefe reunía el poder absoluto sobre el partido, el Estado y la sociedad. El carisma del líder era difundido a través de un sistema de propaganda que alimentaba el culto a la personalidad. El empleo de la propaganda. Como mencionamos previamente, el control de los medios de comunicación fue fundamental para prohibir la libertad de expresión y difundir la ideología a través de un importante aparato de propaganda política. El empleo del terror, ya que quienes se oponían al régimen totalitario eran amenazados, tomados prisioneros o asesinados. Y por último destacar al racismo, ya que el fascismo discriminaba a la población según el origen étnico o racial de las personas. En Alemania se sostenía la superioridad de la raza aria por sobre el resto de los habitantes y se llevó a cabo el asesinato sistemático de judíos y gitanos. Ahora pasemos a destacar el fascismo italiano. En un contexto de crisis política, económica y social existía un gran descontento en la población italiana. Entre 1918 y 1820 estallaron miles de huelgas obreras en el país por el desempleo, los bajos salarios y el cierre de fábricas. Por otro lado, el sector más pobre del campesinado se rebeló contra sus patrones y se adueñó de propiedades rurales a las afueras de Roma. Mientras tanto, el gobierno liberal democrático no ofrecía respuestas eficaces ni rápidas. En 1919, Benito Mussolini fundó los Grupos Armados de Combate, un movimiento de grupos paramilitares armados para combatir a los partidos de izquierda. Su postura atrajo a buena parte de la población italiana y fue ganando el apoyo de los empresarios, terratenientes, clase media, el ejército y la Iglesia Católica, que eran sectores que temían la explosión de una revolución comunista. Con el apoyo político y económico de estos sectores, en 1921 creó el Partido Nacional Fascista. Al año siguiente lideró un golpe de Estado conocido como la Marcha sobre Roma. El gobierno liberal democrático dimitió y el rey Víctor Manuel III traspasó el gobierno a Mussolini. A partir de 1924, Mussolini profundizó las políticas fascistas para instalar un régimen totalitario. Abolió los partidos políticos y los sindicatos, suprimió libertades de expresión política, como las huelgas, y se proclamó Duce, que significa guía o líder. Adquirió las funciones de jefe de gobierno, primer ministro y secretario de Estado. En adelante, la propaganda sistemática llevó a la exaltación de la figura del duque como líder carismático de la Italia fascista. En términos sociales, reformó el sistema educativo para controlar las ideas y los valores que se enseñaban en la escuela. Los docentes y profesores universitarios debieron vestir camisas negras y jurar fidelidad al régimen. En términos políticos, Mussolini intervino en la organización del poder, disolvió la Cámara de Diputados y la sustituyó en 1939 por la Cámara de los Fasci y de las corporaciones. Los diferentes cargos de poder fueron ocupados por militantes fascistas designados por el duque. El papado y la alta jerarquía de la Iglesia Católica apoyó el régimen fascista y ayudó en la construcción del régimen totalitario. Luego, en términos económicos,
El gobierno de Mussolini buscó intervenir las relaciones entre trabajadores y empresarios a fin de controlar la actividad sindical. Los propietarios y obreros fueron agrupados en corporaciones que se encontraban bajo estricta supervisión estatal. En el ámbito rural promovió el incremento de la producción agrícola y en el ámbito urbano apostó a la industrialización concentrada, orientada al desarrollo del armamento bélico. En este contexto, hacia mediados de la década de 1930, Mussolini comenzó su política exterior expansionista y reclamó territorios en diferentes partes de África. En 1935 invadió Abisinia, que sería la actual Etiopía, y en 1936 pactó con Alemania una alianza militar, lo que nos da pie a hablar del nacionalsocialismo alemán, donde luego de la Primera Guerra Mundial se desató en Alemania una crisis económica, política y social sin precedentes. La República de Weimar, gobierno democrático liberal, no pudo ofrecer frente a los continuos reclamos de los diferentes sectores de la sociedad y con la profundización de la crisis se fue debilitando. En ese contexto, tanto los partidos de ultraizquierda y como los de ultraderecha se popularizaron. Adolf Hitler dirigió el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán desde 1921. Era un partido nacionalista, antisemita y crítico de las consecuencias en Alemania que tuvo la firma del Tratado de Versalles. En 1923, durante una corta estancia en la cárcel, Hitler escribió Mi lucha, el libro que resume su ideología. La crisis de 1929 y su brutal repercusión en Alemania permitieron que Hitler se ganara el apoyo del gran capital alemán y amplios grupos de la población. En las elecciones de 1933, el partido nazi obtuvo el 45% de los votos y Hitler fue nombrado canciller. En 1934 alcanzó los votos necesarios en el Parlamento para obtener plenos poderes y la facultad de dictar leyes. Ante el fallecimiento del presidente Hindenburg, Hitler concentró todo el poder en sus manos, las funciones de presidente y de canciller, y se autoproclamó Führer del Tercer Reich de Alemania. Desde entonces, Hitler impuso un régimen totalitario, prohibió los partidos políticos, eliminó libertades políticas y cívicas y organizó la persecución violenta y sistemática de sus adversarios a través de los grupos paramilitares del partido, las SA y las SS, y la policía secreta, la Gestapo. Los nazis buscaron homogeneizar la sociedad alemana imponiendo su ideología en todos los aspectos de la vida y en todos los sectores sociales. Para ello se implementó la propaganda masiva que fomentaba el racismo, el antisemitismo, el anticomunismo y el nacionalismo. Además se alimentó el culto al líder a través de la educación, los desfiles y grandes eventos en los que se mostraban fotos de Hitler, cruces esvásticas y banderas nazis. El racismo fue un aspecto clave de la ideología y las políticas nazis. La discriminación racial se oficializó con el ascenso del gobierno nazi y se profundizó en los años posteriores. Al comienzo, la discriminación fue racial y propagandística. Luego, con las leyes de Nuremberg firmadas en 1935, se asentaron las bases legales para desarrollar la segregación espacial y cívica. Se crearon guetos barriales y se limitó la libertad de la circulación de las personas de origen o práctica judía. La discriminación racial también alcanzó a los gitanos y otras minorías étnicas de la población alemana. Con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, la población de los guetos fue movilizada a campos de concentración y obligada a realizar trabajos forzados, en condiciones de vida atroces. Esto implicó el diseño de un sistema sofisticado para la explotación de las personas prisioneras. Hacia el fin de la guerra, el gobierno nazi dictaminó la solución final del problema judío, que implicó el asesinato sistemático de los prisioneros judíos a través de cámara de gas e inanición. El genocidio del pueblo judío se conoce hoy en día como Holocausto e implicó el asesinato de más de 6 millones de personas. Al igual que el fascismo italiano, el nazismo implementó el control estatal de la economía, controló las relaciones entre obreros y propietarios, invirtió en la industria pesada orientada al rearme y se lanzó a una política territorial expansionista a partir de la cual se desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Bien, hasta acá el video de hoy, espero que les haya parecido interesante o les haya sido de utilidad. Si es así, los invito a que le den me gusta al video, a que se suscriban al canal y como ya saben,
hasta otro dato de color.